Muy buenas noches. Los profesionales de la salud mental nos encontramos probablemente ante el mayor desafío de nuestras carreras. La pandemia del COVID-19, junto con las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para contener el avance del virus, están teniendo efectos devastadores en la economía y en la salud mental de gran parte de la población. Por un lado, debemos ofrecer una respuesta rápida y efectiva al malestar de los consultantes, pero a la vez tenemos que adaptar nuestras técnicas y modalidad de trabajo, ya que en la mayoría de los casos estamos atendiendo a distancia. Por ese motivo, desde la MOC, a través de la iniciativa de su presidente, Julio Ops Camerini, convocamos a un grupo de expertos con el objetivo de brindarte herramientas que te ayuden a llevar a cabo tu práctica en las condiciones actuales, de manera abierta y gratuita. Te invito a que participes activamente con tus preguntas y comentarios. Si nos queda tiempo, se las voy a trasladar a los disertantes, y si no, las responderemos luego, ya que todas las presentaciones van a quedar grabadas en nuestro Facebook. Dicho esto, voy a presentar al primer orador de la noche, Ricardo Rodríguez Biglieri. Él es director del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual y además coordinador de Argentina de la MOC. Ricardo, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y podés comenzar con tu disertación. Muchas gracias a todas las autoridades de la MOC por la invitación. Realmente para mí es un privilegio estar participando en las jornadas con gente que realmente yo admiro mucho, muchísimo. Así que buenas noches o buenas tardes para todos, dependiendo del uso horario en donde estén viendo la charla. Quería, en primer lugar, describirles un poquitito en qué va a consistir la charla de hoy. Tenemos unos 30 minutos, 20, 25, 30 minutos, con lo cual me voy a ver obligado a reducir un poco una temática que es muy, pero muy compleja. Pude asistir a las conferencias anteriores y realmente me parecieron brillantes los conferencistas y creo que han descrito de una manera estupenda el impacto global que está teniendo la pandemia y describieron el impacto tanto a nivel psicológico, epidemiológico, sociológico, lo cual nos muestra que es un fenómeno que nos afecta en muchos niveles. Asimismo, estos expositores han dado excelentes recomendaciones para la población general, enumerando medidas eficaces para el adecuado manejo de la salud mental. Creo que es inmejorable lo que han hecho, con lo cual yo me voy a centrar un poco más en otra temática. Voy a realizar esta charla, va a estar dividida como en tres partes, ¿no? En una primera instancia voy a analizar datos generales para luego sacar algunas conclusiones. Algunas de esas conclusiones tal vez sean un poco crudas, pero no persiguen la finalidad de alarmar a nadie, sino la finalidad de prepararnos para lo que creo, para lo que considero, no solo yo, sino creo que todo el mundo del ámbito de la salud, para prepararnos para lo que viene, y sobre todo para prepararnos nosotros como agentes de salud mental. Y finalmente voy a cerrar la charla con algunas recomendaciones para los terapeutas, específicamente, para ver cómo podemos adaptar las estrategias básicas que empleamos de manera cotidiana en nuestros tratamientos al contexto actual, que demanda, por ejemplo, atenciones en mayor medida a través de Internet, mediante videoconferencias, o lo que se ha dado a denominar también teleterapia. Para comenzar respecto de lo que les enumeraba en primer lugar, ¿no? Datos concretos. Según la Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, ¿sí? Estamos hablando de cifras previas a la pandemia, perdón. Alrededor de 350 millones de personas en el planeta experimentan trastornos emocionales, entendiendo por trastornos emocionales trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Es decir, que ya estábamos atravesando una verdadera pandemia de salud mental antes de la pandemia de COVID,
De hecho, también la OMS especificaba que en un año dado, aproximadamente 34 millones de personas entre lo que es Estados Unidos y Europa padecen depresión y no reciben tratamiento. Estas cifras, de vuelta, previas a la pandemia de COVID-19, ya habían generado una alarma en la OMS respecto de la salud mental. Dentro de nuestro enfoque de terapia cognitiva conductual, un poco en respuesta a estos números, a estas cifras, se habían comenzado a desarrollar tratamientos con base en Internet. Ya de manera muy temprana, en los 90, por ejemplo, comenzaron programas como Beating the Blues o el Mood Gym, que eran plataformas que a través de Internet un usuario se podía loguear e iba cursando distintos módulos de terapia. Incluso Beating the Blues al principio se podía comprar en formato de CD-ROM, algo que hoy en día ya nos parece anacrónico. Fueron apareciendo después sistemas para brindar teleconferencia con los pacientes, como BetterHelp o Talkspace, que en general representaban entre un 2 a un 4% de todos los tratamientos suministrados a nivel global. Es decir, que la cantidad de gente que hacía psicoterapia vía estas plataformas era ínfima, ¿sí? Sin embargo, comenzó una era de investigación sobre la eficacia de las terapias cognitivas conductuales administradas vía Internet. Y llegamos a algunas conclusiones. Tenemos hoy en día datos de investigaciones que podemos resumir. Hoy sabemos que existen modelos eficaces de tratamiento a través de estos módulos vía Internet. Sabemos también que el principal problema que tienen es que cuando no son guiados por un terapeuta, presentan altas tasas de abandono. Por ejemplo, en promedio, estos sistemas como Beating the Blues o el Mood Gym tenían una tasa de abandono cercana al 74%. Sin embargo, cuando se incluía el asesoramiento, la guía de un profesional, las cifras descendían notoriamente, promediando, por ejemplo, el 20%, lo cual es una reducción muy significativa y que lo sitúa más cercano a las tasas de abandono que ocurren en psicoterapia cara a cara. Por otro lado, también estas investigaciones lo que nos mostraban es que era posible adaptar el protocolo estándar o los protocolos usuales de TCC desarrollados para contextos de atención cara a cara a formato, o se podían adecuar al formato digital. Hasta aquí datos pre-pandemia. Ahora bien, la primer pandemia o la anterior a la del COVID-19, la primera, si se quiere, de la época de los más media, de donde tenemos más datos, la pandemia del SARS nos enseñó mucho sobre impacto en la salud mental. Por ejemplo, los canadienses, en Canadá se hizo un estudio sobre las consecuencias post-cuarentena debido al SARS. Y los números eran realmente muy increíbles, inesperados. Luego de un mes de cuarentena, la población canadiense registraba un 29% de esa población registraba síntomas de estrés postraumático, mientras que un 31% registraba síntomas de depresión. Y si vamos a la actualidad, en la epidemia actual de COVID-19, en la ciudad donde supuestamente todo comenzó, en Wuhan, en China, las estadísticas nos indican que el 29% de la población presentaba síntomas de moderados a severos de ansiedad durante la pandemia y un 17% de síntomas de depresión. Y cuando se preguntaba a la población de China respecto de sus niveles o cómo se autoevaluaban los niveles de estrés, el 53% de la población total decía que estaba atravesando un estrés severo. También los estudios marcaban que a mayor tiempo de confinamiento, de encierro, mayor tiempo de cuarentena, se presentaban
mayor número de casos de ansiedad y de depresión con síntomas más severos. Teniendo en cuenta todo esto que dije hasta aquí, creo que podemos arribar a algunas conclusiones. En primer lugar, que con la pandemia, y específicamente con las medidas de cuarentena, va a haber una explosión, la estamos viendo, pero va a ser mayor aún, una explosión increíble en la demanda de servicios de salud mental. Para dar un ejemplo, leía la semana pasada un informe del Family Institute, que es un instituto que trabaja específicamente con terapias de familia y también de parejas, de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos. Y ellos decían que previo a la pandemia el 3%, solo el 3% de sus tratamientos se realizaban mediante teleterapia, y hoy en día la cifra arriba al 100%. ¿Qué significa esto? Que hay una sobredemanda y una demanda increíble de servicios de salud mental que deben de conducirse vía teleterapia. Otra conclusión a la que podemos llegar es que lo virtual llegó para quedarse, es decir, este método de atención llegó para quedarse. Venía desarrollándose, solo que a un ritmo menor, y lo que estamos viendo es que lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso que ya se venía dando. Si bien entonces contamos con modelos de tratamiento vía internet o de teleconferencia que son eficaces y que realmente tienen a su favor la accesibilidad, porque cualquier persona con internet puede acceder entonces a los tratamientos, y que son tratamientos por ende entonces de una gran escalabilidad. Podemos llegar a una población que históricamente, si no, no podía arribar a tener una atención adecuada. No obstante, tenemos que pensar que al ser un proceso que demanda tanto a los terapeutas a adecuar los métodos y estrategias, y que además el terapeuta está inserto en el mismo contexto de pandemia, con lo cual él mismo atraviesa crisis respecto de que tiene que adecuar su práctica, tiene que encontrar cómo adecuar los métodos. A su vez, mientras tanto, está lidiando con los sistemas de cobertura o de seguridad social, que a veces cubren y a veces no esta modalidad de psicoterapia. Por otro lado, también tiene su contexto familiar particular, su contexto social particular, lo cual redunda en un aumento de estrés por parte de los agentes de salud mental, y por eso también en última instancia también voy a hablar un poquito de estrategias de autocuidado para los terapeutas. En conclusión, también podemos pensar que si bien la teleterapia es un tratamiento eficaz para manejar trastornos emocionales y que vamos a tener una sobredemanda de esos servicios, tenemos que resumir un poco qué sabemos, qué nos dice la investigación respecto de esta vía de administración de tratamiento y de cómo podemos adaptar las estrategias de mejor manera. Y aquí entonces viene la tercera parte de la charla. Como verán, paso muy rápidamente por algunas cosas por cuestión de tiempo, pero ya saben que después estamos abiertos a responder cualquier interrogante. Recomendaciones. Algo que sabemos por toda la investigación previa que hay sobre los dispositivos de atención vía videoconferencia o vía plataformas de internet, es que un principal problema es la falta de adherencia. También los problemas en relación al mantenimiento de un encuadre, los límites de la terapia. También puede haber problemas respecto del feedback. Piensen que estamos conectados a través de una camarita con un paciente que nos ve también a través de una camarita, y perdemos un montón de información que es paraverbal. Vemos a lo mejor la imagen del rostro del paciente, pero perdemos un montón de información que rodea a lo verbal y a esa imagen. Y entonces estamos en un riesgo elevado de perder un feedback que es mucho más rico cuando estamos en vivo cara a cara con el paciente. Y también tenemos como desafío el cómo adaptamos a esta modalidad las estrategias de ejercicios conductuales, las tareas de exposición, ¿no? Para enfrentar un poco estos
problemas que son típicos y que ya la historia de la investigación nos ha dicho que son los problemas o los desafíos a resolver mediante estos métodos de tratamiento, también la investigación nos dice un poco cómo solucionarlos, ¿no? En primer lugar, respecto de lo que es el encuadre y los problemas de adherencia, vemos redoblado el esfuerzo, tenemos que redoblar el esfuerzo para hablar abiertamente respecto de las expectativas que tenemos del tratamiento. La verdad es que superviso muchos casos permanentemente. Dirijo la escuela de formación, de posgrado en psicoterapia cognitiva conductual en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, en el distrito 15, y tenemos muchas supervisiones de manera regular. Y he notado, no solo en mi práctica, sino a través de las supervisiones, que los pacientes a veces tienen expectativas un poco perfeccionistas en este contexto. Por ejemplo, mantener un rendimiento académico o laboral como el que se tenía previo a este contexto, manejar las emociones de una manera siempre adecuada, nunca salirse de control, controlar las emociones. Es bueno hablar abiertamente sobre estas expectativas con los pacientes y a veces genera un aumento en la adherencia al tratamiento, el que podamos hacer autorrevelaciones respecto de que nosotros también tenemos problemas a veces para regular algunos estados emocionales. Esto no nos hace peores terapeutas, nos hace humanos, nos muestra humanos. Y también, de alguna manera, lo que hace es ajustar la expectativa. Es normal, es completamente lógico que en un contexto tan atípico tengamos reacciones atípicas, ¿sí? Con lo cual esto puede ajustar la expectativa del tratamiento y aumentar la alianza de trabajo. Por otro lado, con la misma función, también es muy necesario que clarifiquemos los objetivos del tratamiento con el paciente, es decir, qué vamos a buscar. Y en ese sentido es muy útil en este contexto priorizar los procesos por sobre las metas. Aquí voy a detenerme un segundo, ¿no? Cuando digo priorizar el proceso por sobre metas, es que muchas veces los pacientes vienen con metas, o entre otras metas. Una de las metas es el control de la emoción o el control de un síntoma, es decir, dejar de experimentar una emoción o un síntoma dado. Y a veces cuando esto se pone como meta o como objetivo único del tratamiento, y no se llega a eso de manera inmediata, y no se llega, por ejemplo, porque en este contexto de pandemia uno está afectado en múltiples niveles y tiene muchos desafíos, rápidamente se puede caer la alianza de trabajo. Entonces es importante priorizar ¿qué? Que lo más importante tal vez no sea arribar a la meta de inmediato o con determinada rapidez, sino el transitar un proceso que va en el sentido que es acorde con los valores del paciente. Es decir, tal vez tomar acciones concretas que tengan un sentido para el paciente. Lo pongo en un ejemplo. En este momento que hay realmente un rebrote de casos de ansiedad muy elevados y tenemos muchas consultas de casos de ansiedad. El otro día hablaba con un paciente que está atravesando un trastorno de angustia, con agorafobia. Obviamente su meta, por lo que acude a terapia, es porque no quiere tener sensaciones corporales displacenteras. Por ejemplo, no quiere sentir nunca más taquicardia. Si conveníamos en este objetivo y en este contexto en donde es sumamente normal que alguien tenga una activación fisiológica cuando está en una situación de cuarentena y bajo la amenaza permanente repetida por todos los medios de contagiarse de COVID, si fijábamos como objetivo el eliminar la taquicardia, realmente íbamos camino a un fracaso rotundo. Ahora bien, si trabajamos sobre otro objetivo, que es que en realidad él quería dejar de sentir esa taquicardia porque quería centrarse en ciertos aprendizajes, quería aprender
cuestiones relacionadas con sus estudios sobre medicina y sentía que la taquicardia se lo impedía. Si nosotros priorizamos el proceso, lo que vamos a hacer eco no es tanto en eliminar la taquicardia, sino en trabajar en pos del objetivo de ver cómo puede ser cada vez mejor estudiante, más allá de que en algún momento tenga vaivenes en su taquicardia, ¿sí? Esto es priorizar el proceso. Si él, aún sintiendo taquicardia, un día pudo acceder a los textos, leerlo, no importa si retuvo más o menos el material, es decir, si estuvo en sintonía con una conducta que estaba centrada en algo que es importante para él, eso es priorizar un proceso, va a sentir que fue positivo y que fue un avance y redunda en una alianza con el terapeuta. Por otro lado, algo que también es importante en el encuadre en estos contextos es que aseguremos que el contexto de tratamiento a través de métodos virtuales es seguro y confidencial. Para eso es necesario, si el paciente, por ejemplo, no nos conocía de antes, hay que forjar una confianza mutua, comentarles que disponemos de un espacio en donde las conversaciones con él no están siendo grabadas, en donde si nosotros estamos conviviendo con otras personas, estamos en un ambiente de la casa en donde nadie lo puede escuchar o usamos cascos auriculares para que nadie lo escuche. O como en mi caso tenemos, por fortuna, un lugar específico destinado a este tipo de tareas en donde nadie puede interrumpirnos. También es importante limitar el uso de los distractores potenciales. Cuando estamos conectados vía celular o, como en mi caso, a través de internet, existen múltiples distractores potenciales. Notificaciones de WhatsApp, mensajes de redes sociales, el paciente puede estar tentado a que Windows le notifique en algún momento alguna información y que lo distraiga, y entonces es necesario que se tome un compromiso desde entrada, ¿no?, para limitar momentáneamente durante la terapia todo tipo de distracción, dar de baja las notificaciones, por ejemplo, de celulares, de redes sociales, de grupos de WhatsApp, etc. También es importante a veces que el paciente, convenir con él, ¿no?, una palabra, una frase que dicha por él nos indica que hay una pérdida de privacidad. Esto significa, tal vez alguien de la casa se metió en la habitación, en el cuarto donde él o ella estaba comunicado con nosotros, y de esa manera nosotros sabemos que no vamos a proseguir con determinado tema hasta que él nos dé el ok. Estas son cuestiones de encuadre general. A la vez de pedirle que enfoque la cámara de manera que podamos verle el rostro y también, si es posible, parte del cuerpo. Para tener información visible de sus reacciones emocionales, porque, como decía antes, hay una pérdida importante de información paraverbal. De hecho, tenemos que prestar también mucha atención a las entonaciones, a su tono de voz, que es una información muy, pero muy importante. Por otro lado, también tenemos que establecer dentro de lo que es el encuadre que post sesión es recomendable, también para el terapeuta, pero se lo vamos a pedir al paciente, si en lugar de comenzar a volver de nuevo a sus tareas del hogar, a las tareas del cuidado de niños o a su trabajo, puede poner un espacio de meditación o un pequeño break antes de comenzar con las tareas que siguen a la terapia, porque esto fomenta que el paciente elabore lo que acaba de vivenciar a través de la terapia. Todas estas son herramientas que las tenemos que adaptar a este contexto virtual, provienen de recomendaciones sacadas de resultados de investigaciones de cómo podemos potenciar y garantizar la adherencia, que es uno de los principales problemas cuando atendemos por este método, ¿no? Otro problema usual, que era la pérdida de feedback, también lo podemos subsanar pidiendo feedback a menudo, de manera verbal, haciendo resúmenes cada tanto, mientras estamos hablando con el paciente, para chequear si estamos en la misma sintonía,
si ambos entendimos lo mismo, ¿sí? Esto es sumamente relevante porque si no perdemos realmente feedback y él puede estar distraído con cualquier cosa que sucede en la casa o con cualquier estímulo distractor en el ambiente. Otro de los mayores desafíos es a la hora de pensar tareas de exposición o experimentos conductuales. Sabemos que son las estrategias que más inducen cambio en las terapias cognitivas conductuales. Y entonces, a través de este método, de los métodos de videoconferencia o vía internet, se nos puede llegar a complicar realizar este tipo de experimentos. Bueno, hay una serie de recomendaciones para no perder eficacia al respecto. Una es que cuando se planifique una exposición o un experimento conductual, en primer lugar, clarifiquemos mucho la función, es decir, ¿para qué? Cuando hay un acuerdo respecto del para qué, ganamos en adherencia al experimento y es más probable que el paciente lo pueda hacer. Por otro lado, una vez que queda clara la función, necesitamos especificar el cómo se va a llevar a cabo. Y acá tenemos algunas limitaciones, sobre todo cuando estamos en momentos de cuarentena, todo lo que implica una exposición a determinados medios de transporte, por ejemplo, puede estar limitado si la cuarentena es muy estricta. Pero podemos tomar determinados recaudos. En primer lugar, tal vez debamos comenzar con exposiciones vía imaginería. Es decir, primero hacer un entrenamiento en imaginería con el paciente, evocar las imágenes y hacer exposiciones a las emociones y sensaciones corporales que generan esas imágenes, de manera de promover aceptación. También de esta manera muchas veces surgen los obstáculos que el paciente vislumbra, es decir, de tener que pasar después en vivo a hacer la exposición, vislumbra miles de obstáculos. De esta manera también podemos atajarnos antes de pasar a una exposición en vivo y trabajar para ver si tenemos que descomponer esa exposición en partes. Por ejemplo, con el paciente que les hablaba, que teníamos en algún momento que hacer exposición, ¿no?, a las sensaciones corporales y teníamos que exponer a la taquicardia. En primer lugar, una vez clarificada la función de por qué íbamos a hacer exposición, lo hicimos en vivo en sesión. Yo aquí, él a través de la pantalla, de manera que cada uno viera el cuerpo entero del otro cuando hacía exposición, con los micrófonos bien abiertos para sentir la respiración del otro. Y después, lo que hicimos, algo sumamente importante, fue pasar una exposición dentro de su edificio. Él iba a hacer unos ejercicios en la escalera y para no estar desconectados elegimos continuar la exposición y estar conectados los dos vía el teléfono celular. De esa manera ir monitoreando, me permitía a mí monitorear el ejercicio de él y él estar conectado obviamente conmigo. Por último, cuidados para el terapeuta. Es muy, pero muy importante que nosotros generemos espacios entre pantallas. ¿Qué quiere decir esto? Entre paciente y paciente, después de muchas horas de estar atendiendo frente a pantallas, necesitamos hacer un corte, tener actividades recreativas que puedan de alguna manera darnos experiencias más distendidas y de esa manera poder estar mejor para el paciente que sigue. Puntualmente yo utilizo algún ejercicio de meditación, pero podemos utilizar el que realmente para cada uno sea más beneficioso. También es importante que clarifiquen límites respecto de los horarios o días de contacto terapéutico para que no estén conectados 100% del día y estén 100% del día online, porque realmente eso potencia el desgaste. Y por último, y con esto cierro, es muy importante que mantengan espacios de supervisión o espacios de contacto con otros terapeutas. No aislarse. Es muy necesario mantener los vínculos sociales y también los vínculos profesionales porque son un gran soporte emocional también para nosotros que vamos a recibir una gran demanda de atención y tenemos el desafío de ajustar nuestros métodos a las nuevas condiciones.
Hasta aquí muchas gracias, cumplo con el tiempo pactado y estoy abierto en otro momento a cualquier tipo de preguntas. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu exposición. Excelente, como siempre.